Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Es un privilegio muy especial estar aquí. Hemos estado anticipando mucho y hemos estado anticipando también estar con amigos y con siervos. Y bueno, llegar aquí siempre trae muchos recuerdos. Aquí estudiamos hace unos cuantos años, nada más. Estaba delgado y tenía pelo, pues hace muchos años, amén. Pero gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí en este lugar y ver a este grupo tan hermoso. Y hermano Gómez, es un privilegio estar contigo, hermano, y muy orgulloso de lo que está haciendo de una manera correcta aquí con ustedes. Y qué bendición, qué gozo nos da que la obra de Dios siga adelante, ¿verdad que sí, hermanos? Y bueno, quiero pedir perdón porque debía haber estado aquí ayer. Ayer, como a las 12, le mandé un texto al pastor. Dije, hermano Gómez, ¿me puedes mandar un horario de las predicaciones? Digo, sí, te lo doy a las 12:50. Y dije, no puede ser. Estaba en mi oficina ahí en San Luis Potosí. Y luego que abro el calendario, no, hoy es el primero. Debo estar allí en Chicago. Yo pensaba y estaba con la idea que el primero era jueves. El día martes enseñé una escuela de misioneros y tuve un funeral y prediqué capilla, enseñé toda la tarde de colegio bíblico. Ni abrí mi calendario en todo el día. Hasta la noche en mi casa anoche me acosté y, hermanos, perdí el vuelo. Pero gracias a Dios que el Señor me permitió arreglar cosas y aquí estamos. Amén, hermanos. Pero bueno, no es porque estoy viejo. No. No. Y hay que pedir perdón y pido perdón. Dicen que cuando estás mal y pides perdón, eres humilde. Dice cuando no estás seguro y pides perdón, eres sabio. Pero cuando tienes la razón y estás bien y pides perdón, estás casado. Pero bueno. Puedo ponerse de pie, hermanos, pónganse de pie, por favor, hermanos, pónganse de pie. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Lo bonito de la conferencia es que aprendes buenos chistes, amén, hermanos. Eso sí se acuerda, lo demás, pues quién sabe, ¿verdad, hermanos? Una bendición ver aquí, hermanos, que amamos y gracias a Dios por su vida. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Llamamos su atención al versículo 40 al 42. Como los otros siervos de Dios, uno se siente muy indigno de estar en conferencias como estas y orando que Dios guíe, que Dios nos muestre qué predicar. Y bueno, el Señor ha puesto el mensaje en mi corazón para este momento. Dice la palabra de Dios, ustedes solamente síganme en la lectura. Dice 2 Crónicas 6, versículo 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Quiero hablar en esta tarde sobre el propósito de la oración. Que nuestra voz sea oído en el cielo. Sé que es una conferencia de siervos y pastores. Y como hermanos nosotros necesitamos simplemente no dejar de hacer lo básico, que es caminar con Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque me das el privilegio de pararme detrás de este púlpito. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grandeza. Mi Dios, pido que tú guíes en lo que se va a decir. Quiero ser un instrumento en tus manos. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La oración de Salomón es la oración más larga en las Escrituras. Es una oración de dedicación del templo que él construyó. David tuvo en su corazón, su padre, en construir un templo, una morada para Dios.
pero por las guerras y todo lo que él hizo como rey en cuanto a conquistar y consolidar el reino, Dios no dejó que él construyera el templo. Pero Dios le permitió a David hacer preparativas. Y él ofrendó generosamente, hizo planes, pero Dios escogió a Salomón construir una casa para su Dios. Mira conmigo ahí en 2 Crónicas capítulo 6. Dijo Salomón: yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Eso era el corazón de David. Pero Dios no permitió que David construyera sino Salomón. Fue una construcción majestuosa, hermanos. Tomó 7 años para construir este precioso templo. Trajeron cedros y cipres del Líbano. De hecho, tuve el privilegio de visitar Líbano hace un año y medio, y fui al bosque de los cedros allá en Líbano. Y estaba ahí caminando y nos mostraron un lugar, hermanos, donde habían construido un canal para llevar los cedros, hermanos, al Mediterráneo, para después llevarlos a Jerusalén en el tiempo de Salomón. De hecho, vi un cedro, hermanos, enorme. Nos dijeron que tenía 5,000 años, algo increíble. Trajeron cedros del Líbano, cipres también del Líbano. Se usó oro, pero oro en todo, plata, piedras preciosas, bronce. Fue una construcción majestuosa, porque como dijo David, era casa para Dios y no para el hombre. De hecho, no hubo sonido de martillo en el sitio de construcción. Todo fue prefabricado y solamente armado allí en el monte del templo en Moría. David, hermanos, Salomón quiso hacer una obra para su Dios y lo hizo. Es una escena hermosa. Si tú lees el capítulo 5, es una escena preciosa, hermanos, la dedicación del templo. Los levitas y los sacerdotes toman el arca de Jehová, el arca del pacto de Dios, y lo meten en el lugar santísimo en el templo. Los levitas, los cantores, los hijos de Asaf tocan sus instrumentos, arpas, salterios. 120 sacerdotes tocaban trompeta. Todo el pueblo estaba presente. Empezaron a cantar y alabar al Señor, diciendo: porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Entonces la gloria, la presencia de Dios desciende sobre esa casa. Y el pueblo ya ahí observando, los levitas ya no pudieron trabajar y servir más. Y luego Salomón, hermanos, se pone enfrente del pueblo y él eleva a Dios acción de gracias por cumplir sus promesas hechas a David y a su pueblo. Y luego él, hermanos, se arrodilla y levanta sus manos al cielo y eleva una oración a su Dios. Y el tema de la oración es: tú oirás desde los cielos. Y hermanos, eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos, como siervos de Dios, deberemos de anhelar cada vez que clamamos: Abba Padre, que nuestra voz sea oída en los cielos. Y Salomón le pide a Dios que sus ojos estén abiertos, que sus oídos estén atentos a la oración que se haga desde ese lugar. Y vemos nosotros, hermanos, aquí una oración preciosa. Pero antes de continuar acerca de este pasaje, quiero recordarlos que nosotros como hijos de Dios somos el templo de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos, se ha manifestado en nuestros corazones. Bendito día que Jesús nos salvó y su sangre nos limpió de todo pecado. Y la gloria de Dios en Cristo, hermanos, se ha manifestado en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, quiero que escuchen: como el templo es y era la casa de oración, cada cristiano debe ser una casa de oración. Cada creyente debe de orar sin cesar. Cada creyente debe de orar en todo tiempo. Cada creyente debe de ofrecer siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Debemos ser hombres de oración. Miren, hermanos, tristemente
La verdad es esta, que muy pocos aún, y lo digo con todo respeto, pero muy pocos pastores tienen una vida de oración. Leyendo algunas estadísticas, hermanos, estos en una manera general de pastores en este país, tomando en cuenta diferentes denominaciones, pero estaban diciendo que el típico pastor ora 5 minutos por día. Oh, cómo necesitamos nosotros entender, hermano, que no es con fuerza, no es con ejército, sino con su espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos, Dios está haciendo algo hermoso en el país de habla hispana. Pero si nosotros, hermanos, dejamos de caminar con Dios, dejamos de, hermanos, de interceder, dejamos de orar por obreros, dejamos de orar por la llenura del Espíritu Santo, dejamos de ganar las victorias en oración, se va a perder lo que se ha empezado a hacer, hermano, porque no eres tú y no soy yo, hermanos, es la gracia y es el poder de Dios, hermanos queridos. Estamos viendo algo hermoso que Dios está haciendo, pero se puede perder, hermano querido, si nosotros dejamos el lugar de oración. Salomón en esta oración le pide al Señor que Él escuche del cielo. En esta oración Él le pide al Señor 8 peticiones. Le pide al Señor 8 diferentes peticiones que Él dice: Señor, favor del cielo, escucha. Hermanos, si sabes que nosotros necesitamos que Dios escuche. Amén. Necesitamos que sus ojos estén abiertos a nuestras vidas, su presencia, su cuidado, su protección. Porque si por estos años este siervo ha sido fiel, es nada más por la pura protección y por la pura gracia del Señor, porque Él es el que nos guarda sin caída. Él es el que nos permite ser fieles. Es todo Él, hermanos. No hay nada bueno en nosotros, es todo su gracia. Y Salomón está rogando: oh Dios, tu oído esté atento, Señor. Necesita, Señor, oír mi oración. Y le pide aquí el Señor 8 peticiones. Y nomás voy a brevemente mencionarlas. Mire conmigo ahí, hermanos, por favor, en el versículo 22. Salomón dijo lo siguiente: Señor, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer a su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo, a darle conforme a su justicia. Hermanos, aplicándolo a nosotros, igual como Salomón, a veces nosotros necesitamos que Dios haga justicia. Tenemos situaciones difíciles con otros, gente que ha pecado contra nosotros, gente que nos ha lastimado. Y mire, déjenme decir esto a los pastores: hermanos, nunca uses el púlpito para atacar a gente. Este púlpito es sagrado, es para predicar el nombre del Señor, es para predicar la palabra de Dios. No es para defenderte, no es para atacar, no es para latigar, es para edificar y es para glorificar el nombre del Señor Jesús, hermano. Y tú te crees fundamentalista porque predicas duro, no, eres carnal. Y como lastimas la iglesia de Cristo, que no es tu iglesia, es su iglesia. Y vamos a dar cuentas a Dios cómo tratamos su iglesia, hermanos queridos. Eso fue extra. Pero ¿qué debemos hacer cuando gente nos ha lastimado? Orar. Orar por nuestros enemigos. Sí, orar que Dios haga justicia. Estaba leyendo y luego vi el video de algo que fue increíble. Aquí en Chicago, un hombre llamado Nelson Vargas creció en un hogar muy disfuncional, y su padre era alcohólico y lo golpeaba. De muy joven se fue de la casa, se hizo un malhechor, se hizo drogadicto y vendía drogas y compraba drogas y terminó en la cárcel. Estuvo 7 años en la cárcel. Salió de la cárcel, siguió con su vida desenfrenada, pero conoció a una cristiana, conoció a una hija de pastor, y ella lo invitó a la iglesia para conocer a sus padres. Cuando él llegó a la iglesia, ahí se convirtió a Cristo y Dios cambió su vida. Fue salvo y con el tiempo fue pastor, se hizo pastor.
años después, allí en Chicago, su familia empezó a crecer y se casó con la hija del pastor. Y bueno, uno de sus hijos se apartó de Dios. Las pandillas ahí de Chicago lo absorbieron y un día, en una venganza de otra pandilla, lo mataron. Lo mató un hombre llamado Carlos Colón, un joven. A Carlos Colón le dieron 20 años en la cárcel. Carlos Colón, a los 10 años de estar en la cárcel, se convirtió a Cristo. Y él, en su búsqueda de arreglar su vida, restaurar su vida con Dios, decía al Señor: pido que todo lo que Satanás destruyó, oh mi Dios, tú restáuralo, tú vuelve a hacerlo nuevo. Y él empezó a orar: Señor, yo necesito conocer a los padres del joven que yo maté. Quiero poder verlos a la cara y les quiero pedir perdón. Y hermanos, y él, fíjese bien, por 10 años que le faltaron en la cárcel, él oró que un día pudiera conocer a los padres del muchacho que mató para pedirles perdón. Y sabes, esos 20 años, el pastor Nelson Vargas, lo que él oraba, que un día se convirtiera Carlos a Cristo. Después que salió Carlos de la cárcel, se unió a un grupo de ministerio que ayuda a gente que sale de la cárcel cristiana. Y él un día contándole uno de los líderes, que él quería poder encontrar la familia la familia del muchacho que él había matado. Y el líder de la cárcel, el líder de este grupo dijo: ¿sabes qué? Yo escuché a un pastor dar un testimonio y puede ser que él sea. Entonces el líder de esta organización organizó que se juntaran. Y efectivamente, hermanos, el pastor Nelson Vargas era el padre de ese joven que había matado a Carlos. Yo cuando empecé a leer esto, me di cuenta que vi un video de esto y lo vi. Estaba este Carlos parado, tatuado, parado allí, nervioso, ya de como 40 años, sí. 40 años para mí es joven, pero bueno, ya de 40 años, sí. Y entra primero la mamá del hijo, del muchacho que había matado, y ella se le queda viendo, empieza a llorar. Él abraza, le dice: perdóname por favor. Ella dijo: te perdono, y se hizo a un lado. Y lo entró el hijo mayor del pastor, el hermano mayor del joven que había matado, y le ruega perdón. Entra el pastor Vargas, un hombre grande, y se le queda viendo al joven. El joven le dice: pastor, estaba el joven llorando: pastor, perdóname, yo le quité la vida a su hijo, quiero que me perdone en nombre de Jesús. El pastor se le queda viendo y le dijo: sí, te perdono. Dijo el joven Carlos: ¿le puedo abrazar? Y lo abraza y le dice: oh, perdóname. Y el pastor le dijo: joven, te perdono, ahora tú serás mi hijo. ¿Qué no es lo que hace Cristo, hermanos? Pero entonces, hermanos, cuando alguien ha pecado contra ti, alguien te ha ofendido, hermanos, busca el cielo y que tu voz sea escuchada en el cielo, para que Dios restaure, para que Dios perdone, para que Dios vuelva a rehacer esa relación que se destruyó. Sí, hermanos, ahí Salomón pidiéndole al Señor, ahí en el versículo 24. Síganme, hermanos, ¿están conmigo, hermanos? Algunos ya están en su tercer sueño, pero bueno, versículo 24, noto lo que dice allí: y si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se cometieren y conocer en tu nombre, y rogaren desde tu casa, en esta casa, tú oirás desde los cielos. Hermanos, ¿sabes qué? Igual como Israel, nosotros necesitamos que nuestra voz sea oída en el cielo cuando nosotros somos derrotados, cuando nosotros, hermanos, fallamos, cuando nosotros, hermanos, fracasamos. Hermanos, no hay nadie aquí que no haya fracasado en algo. No hay nadie aquí que no haya fallado, hermanos. Y nosotros, gloria a Dios, cuando hemos fallado, cuando hemos fracasado, vamos a Dios, vamos al cielo. Señor, restaura, Señor, perdona, y bendita gracia de Dios, hermano querido, que Él restaura. Pero como necesitamos, hermanos, aprender a que todo se sana, hermanos. Él sana el alma, Él sana el espíritu, Él sana el corazón quebrantado. Y cuando has fallado,
fallado y has caído, Él perdona y vuelve a hacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Por eso necesitamos los cielos abiertos, hermano querido. Que Él escuche nuestra voz en el cielo. Aquí Salomón, en el versículo 26, vemos la tercera petición. Si los cielos se cerraran y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si orar a ti hacia este lugar y confesar en tu nombre, y se cometieren esos pecados, cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos. Oh, hermanos, cuando los cielos se cierran, cuando Dios quita su bendición porque no estás bien con Él, cuando los cielos se cierran y ya no hay fruto en la iglesia, cuando los cielos se cierran y se viene una frialdad, cuando los cielos se cierran y el cielo es como de bronce y bien sabes que tu oración no está llegando al cielo, cuando los cielos se cierran y tu relación con el Señor, hermanos, no está bien, no hay comunión, no hay gozo, no hay paz, no hay presencia de Dios. Hace mucho que este libro ya no te habla. Vas a la iglesia y te aburres, y cuando están las alabanzas ni alabas al Señor. Oh, hermano, ¿sabes qué? No vivas con los cielos cerrados. Estamos acostumbrados, algunos de aquí, vivir con los cielos cerrados. Ganamos almas y los cielos están cerrados. Nos paramos detrás del púlpito y los cielos están cerrados. Oh, pero por eso, hermanos, levanta tu voz al cielo y arrepiéntete, que tu voz sea oída en el cielo y los cielos vuelvan a abrir, hermano querido. Y vuelva a avivar tu corazón, y vuelva a ver presencia de Dios, y vuelva a ver el poder del Espíritu Santo, y vuelva a ver fruto que abunde para su gloria. Oh, como necesitamos los cielos abiertos, hermanos. Pero sigamos adelante. Versículo 28. Si hubiera hambre en la tierra, si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo, nublado, langosta, pulgón, o si los eternos tus enemigos en la tierra donde mueren, cualquier plaga o enfermedad que sea. A veces, hermanos, nosotros tenemos la necesidad de que Dios escuche del cielo y nos dé provisión. Aquí está hablando el escritor, Salomón, en cuanto a por pestilencia o hambre, por pecado. Pero, hermanos, todos aquí tenemos necesidades materiales. Hermanos, y cuando tenemos necesidad, gloria al Señor, el Padre Celestial es bueno y Él suple nuestras necesidades. Mire, muchos, no sé aquí, pero allá en México, cómo son muy conocidas y muy visitadas las casas de empeño, las cajas populares, el compadre que me preste dinero. Y cómo, hermanos, vivimos endeudados, vivimos atados y esclavizados, porque nosotros, en lugar de orar, nosotros buscamos soluciones humanas que nos llevan a más y más problemas. Oh, hermanos, cuando los cielos se cierran y hay necesidad de provisión, oh, cómo necesitamos, hermano querido, entonces poder que nuestra voz llegue al cielo, que Él supla nuestras necesidades. Déjeme decir algo, hermanos, en paréntesis. El mundo de habla hispana aquí en este país, ¿cómo pudiera impactar el mundo con el evangelio? Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque están endeudados y no diezman y no dan. Están juntando para esa casa allá en tu pueblo, en tu rancho, que nunca vas. Y ahí se va a llenar de telarañas, se va a caer. Estás juntando para una troca más grande, botas más bonitas. Hermano querido, no, hermanos, pon tu mirada en el cielo y invierte en lo eterno, hermano querido. Pero económicamente no lo hacemos porque tenemos la mirada en las cosas de este mundo. Si necesitamos los cielos abiertos, que Él supla nuestras necesidades para poder, hermanos, dar generosamente a la obra de Dios. Pero sigamos adelante, por favor, hermanos. Vemos aquí la quinta petición que hizo Salomón. Versículo 29. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel,
Cualquiera que conociere, que dice, su llaga, su dolor, que dice, en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Oh, hermanos, como en esta vida hay quebranto, hay dolor. Y hermanos queridos, por eso tengamos una vida de oración. Aprendamos a ir a nuestro Padre. Y hermanos, si que nuestra voz se ha escuchado en el cielo, donde hay quebranto por un matrimonio quebrantado, hay quebranto por un hijo que está lejos de Dios o necesita ser salvo. Oh, hermanos, gracias al Señor, que el Señor, hermanos, es bueno, es fiel y Él sana el dolor. Él, hermanos, levanta al que está quebrantado en sufrimiento. No tengo tiempo de hablar más de ello, pero oh, hermanos, si los cielos se cierran, ¿cómo le vas a hacer tú, hermano, llevando todo ese quebranto, ese dolor? Por eso hay depresiones. Por eso gente busca psicólogos y psiquiatras y pastillas y compadres y comadres. No, hermano, no, hermano. Los cielos se pueden abrir en tu vida. Aprende a caminar con Dios. Estaba leyendo una estadística que 80% de familias de siervos de Dios, pastores, misioneros, son lastimadas por el ministerio. No es que el ministerio tiene la culpa, sino tenemos un enemigo, león rugiente, buscando a quien devorar. Y sin duda aquí hay esposos de pastores y pastores con un quebranto. Me habló un pastor hace un mes y él me dijo, Mauro Ramos, entré a la cama de mi hijo y estaba muy inquieto por él. Y pastor, le corté la riata de la cual estaba colgado. Joven de 18 años de edad. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, al Señor en nuestras familias? Luego dice allí, hermanos, en Crónicas capítulo 6. Está conmigo, hermano. Note versículo 32, por favor. Y también dice, al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido a las lejanas tierras a causa de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniera y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás comer todas las cosas por las cuales se hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Sí, hermanos, cuando oramos por la salvación de otros, cuando oramos que el evangelio llegue a los cuatro rincones, cuando oramos por obreros, oh hermanos, sí, aprende a que tu voz sea oída en el cielo, porque Él es el Señor de la mies, que envía obreros a su mies, hermano querido. Oh hermanos, de veras que sí, hoy en día tenemos la oportunidad de poder impactar el mundo con el evangelio. Oh, pero cómo necesitamos a hombres de Dios que se paren entre el cielo y la tierra e intercedan por otros que sean salvos, intercedan que obreros sean llamados, intercedan que iglesias crezcan y que hagamos algo grande por Dios. Que Dios escuche nuestra plegaria por el mundo perdido. Pregunta, ¿tú oras por la gente perdida? ¿Tú oras por otros países? ¿Tú oras por tus misioneros? Oh hermanos, miren, nosotros necesitamos, hermano querido, entender que ese es el gran corazón de Dios, que todos puedan conocer la salvación que Él ofrece. Pero sigamos adelante. Otra petición que aquí hace Salomón delante de su Dios. Versículo 34. Si tu pueblo se libre la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad, y que tú elegiste hacia la casa que he edificado tu nombre, tú irás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás tu casa. Cuando nosotros somos atacados, cuando pasamos por batallas espirituales, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hermanos, el enemigo es real. Créemelo.
En mi propia familia hubo tiempo que parecía que había una nube de un ataque, una lucha espiritual increíble, de fortalezas espirituales, que solamente, hermanos, con oración y ayuno, Dios es poderoso para destruir esas fortalezas con las armas de milicia que nos ha dado. Oh, pero cómo necesitamos, hermanos, aprender que las victorias de todas esas batallas y ataques que vienen contra tu vida, contra tu familia, que vienen contra la obra de Dios, se ganan, hermano querido, delante de Él. Se ganan con tu voz siendo escuchado en el cielo. Se ganan en el closet donde tú estás con Dios. Se ganan en el campo que le estás clamando a Dios. Hermano querido, aprendamos a orar para que nuestra voz se oiga en el cielo, hermano querido. Y luego, versículo 36 dice: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y te enojares contra ellos. Si Dios se enoja, hermano, sí, si se enoja Dios, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos. Si se convirtieran y lloraren a ti en la tierra de su cautividad, dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren en la tierra que tú le diste a sus padres, hacia la ciudad que tú le dijiste, hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos. Cuando hemos pecado, yo sé que algunos de ti se creen demasiado santos y tú nunca pecas, porque tienes meses sin confesar pecado. Cuando Daniel abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén, sin duda era por haber leído lo que Salomón oró. Oh, hermanos, el pecado cierra los cielos. ¿Cómo necesitamos, hermano querido, ir delante de Dios? Examíname, oh Dios, conóceme, y ve si hay mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo tu palabra y puro en tu juicio. Crea, amigo Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí, hermanos, necesitamos, hermanos, los cielos abiertos cuando confesamos pecado. Quiero tomar nomás unos minutos más. Hemos visto que, igual que Salomón, hermano, nosotros necesitamos los cielos abiertos. Su oído atento, ojos abiertos, y que esta voz sea escuchada en el cielo. Fíjense conmigo ahí, hermanos, en el versículo 42. Y voy a ser breve, hermanos, de veras. Yo sé que tienen actividades y hay culto más tarde, y yo quiero respetar siempre el tiempo. Pero quiero que veamos muy brevemente cómo hacer tu oración que llegue al cielo, porque es el propósito de orar. Que mi voz sea escuchada en el trono de Dios. Dice el versículo 42: Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Note que Salomón dice: Señor, no por mis méritos, sino, Señor, por tus misericordias a David. Señor, por los méritos de David. Señor, favor, Señor, tú escucha, hermanos. En primer lugar, haz tu petición delante de Dios por los méritos de Cristo. Por eso somos llamados. Mira lo que dice Romanos 8, rápidamente, Romanos 8. Hermanos, cuando oramos, mire,
muchos oran como el fariseo en Lucas 18. Es que yo soy esto, yo soy lo otro, Señor, por eso me debes de escuchar. Y no entiendo por qué no me escuchas. Un día un hombre era un anciano de una iglesia y fue con un pastor, predicador famoso. Le dijo: pastor, mire, tengo años orando por esta petición. Esta petición es conforme a la voluntad de Dios. Tengo 25 años de ser anciano de la iglesia. Soy maestro de escuela dominical. He sido fiel a diezmar. Y no entiendo, pastor, por qué Dios a mí no me escucha mi oración. El pastor le dijo: bueno, no escucho tu oración porque estás pensando que Dios te va a escuchar por tus méritos. Solamente escucha tu oración por los méritos de Jesús, nada más. Por eso oramos en su nombre. Amén. En nombre de Jesús. Lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, allí, hermanos, en el versículo 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, gloria a Dios, que dice, hermanos, intercede por nosotros. Mire Hebreos 10 rápidamente. Hebreos 10, hermano querido, cuando vamos a Dios en oración, no vayas con soberbia pensando que tú mereces que Él te escuche, porque no, hermano, no merecemos que nos escuche. Hermanos, somos, hermanos, en su presencia, excepto Cristo, que somos nada. Entonces ve delante del Señor entendiendo: Señor, favor, yo sé que no merezco, sé que soy un vil, pero gracias por Jesús, porque Él me perdonó y Él intercede por mí. Oh, mi Dios, escúcheme por los méritos de Jesucristo. Porque nota lo que dice Hebreos capítulo 10, dice versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, gloria a Dios, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, tiene un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Note lo que dice: acerquémonos con corazón, que dice, sincero, y en plena certidumbre, que dice, de fe, purificados los corazones, hermanos. Si hay confianza de entrar a ese trono de gracia por el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, y hay gracia y hay misericordia por los méritos de Jesús. A veces ustedes oran como el fariseo, ¿verdad? Es que mira, yo soy esto, mira, yo he sido fiel. Dios no tiene que hacer nada por ti, por mi hermano. Es todo por gracia. Es todo por su misericordia. Es todo por los méritos de Jesús. Y Salomón dijo: Señor, yo soy un joven que no soy nada, pero por las misericordias de mi padre David, escucha mi oración. Pero sigamos adelante, hermanos, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Segunda de Crónicas capítulo 7, favor, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. El holocausto, hermanos, era una ofrenda, era un sacrificio. Ahora recuerden, hermanos, que era el día de expiación, y los sacerdotes entraban una vez al lugar santísimo para expiar los pecados de ellos y los del pueblo. Y luego salían y ofrecían un holocausto, y si Dios se complacía de esa ofrenda, descendía fuego del cielo. Sí. Lo ves en Levíticos 9, no vamos a verlo, hermanos, por el tiempo. Pero si tú recuerdas, hermanos, el holocausto era un sacrificio en el cual todo el animal puro, santo, sin mancha, sin daño, era ofrecido a Dios como una ofrenda, como un acto de consagración. Todo para ti, Señor, nada para mí. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos dice en Romanos 12, ahí en Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando habla, hermanos, aquí el apóstol Pablo de dar nuestras vidas, está refiriéndose a cómo se ofrecía el holocausto. Sí. Una ofrenda
de consagración. Y hermanos queridos, nosotros, hermanos queridos, debemos consagrar nuestras vidas al Señor. Consagración es una vida ofrendada a tu Dios. Es una vida dedicada a vivir para su placer, para su gloria, para cumplir con sus propósitos. Habiendo dejado ido el control de ti mismo y entregado todo el control a Él. ¿Sabes, tu hermano querido? Cuando tú vives una vida en la voluntad de Dios, consagrada a Dios, vas a vivir con los cielos abiertos. Amén. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, tus oraciones son agradables a tu Dios. Y vas a orar también oraciones conforme a su voluntad, y tu oración va a llegar al cielo. Mira conmigo un pasaje que a mí me encanta, 2 Crónicas capítulo 30, rápidamente. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, andamos fuera de la voluntad de Dios, ni oramos, es la verdad, ni oramos. Y es la razón que te sales de la voluntad de Dios, no oras. Y cuando nosotros, hermanos, estamos sirviendo al Señor en su voluntad, caminando con Él, viviendo una vida consagrada al Señor, hermano querido, los cielos van a estar abiertos y tu oración va a llegar a la presencia del Señor y su oído va a oír. Me encanta, hermanos, tú recuerdas Ezequías como él, después que su padre Acaz murió y su padre Acaz cerró las puertas del templo, su padre Acaz llenó Jerusalén con idolatría, y Ezequías, su hijo, él vuelve a abrir las puertas del templo, saca toda la idolatría, santifica a los sacerdotes y levitas y celebra la Pascua. Y lo dice la Biblia del versículo 26. Son de Crónicas 30, 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, dijeron al pueblo, me encanta esto, márcalo en tu Biblia, porque esto es mi anhelo, hermanos, también. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Oh sí, hermanos, que nuestra voz llegue a ese lugar santo, llegue a los oídos de Dios, y Él obre, y Él convierta, y Él salve, y Él dé poder, y Él dé llenura del Espíritu Santo, y haga obras sobrenaturales para su gloria, hermano querido, en tu vida, en tu familia y en su obra. Pero sigamos adelante, por favor. Rápidamente, son Crónicas capítulo 7, a favor. Dice la palabra de Dios, versículo 14: si se humillare mi pueblo. La humildad, hermanos, mueve a Dios. No tengo tiempo de mostrarte de Acab, aún ese rey Acab que se vendió a hacer cosas terribles porque era mandilón, incitado por su esposa Jezabel. Cuando él se humilló, Dios detuvo su castigo. Cuando Manasés hizo peor que todos los reyes, aún los cananitas, cuando él se humilló y buscó a Dios, Dios escuchó su oración. Hermanos, quiero que me escuche, a favor. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Mire conmigo Salmos 35. Si quiero que abra ahí, favor, Salmos 35. La triste realidad, hermanos, es que hay un montón de nosotros que somos bien soberbios. Dijo el predicador Charles Spurgeon que la soberbia era tan natural para el hombre como la hierba del campo. Cuando llueve, crece, se corta, pero vuelve a crecer. Así es. Y hermanos, déjenme decir algo, hermanos, y créeme que no quiero lastimar a nadie aquí, pero muchas veces la gente mexicana que se viene a este país y Dios los empieza a bendecir, se hacen bien soberbios.
Esa es la verdad. Yo, hermanos, por convicción soy bautista independiente fundamental. Porque es la posición bíblica. Yo lo creo de corazón. Pero a veces esa posición que tenemos nosotros, perdemos la bendición por nuestra disposición incorrecta. Soberbios. Esa es la verdad, hermanos. Criticas a todo el mundo, juzgas a todo el mundo. Eres el único fundamentalista. Y hermanos, y es la razón que nuestra voz no es escuchada en el cielo. Le preguntarte, hermano, ¿realmente tu voz está siendo escuchada en el cielo? ¿Estás caminando con Dios? Mire, Salmos 35, por favor. En el versículo 13 dice la palabra de Dios: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Dice, y mi oración se volvía a mi seno, orando de todo corazón, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado, que dice, me humillaba. Sí, hermanos, ese es, mire, creo yo, hermanos, que por eso Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, porque la oración y el ayuno mueve a Dios, porque es una muestra delante de Dios de tu completa necesidad de Dios. Señor, voy a hacer un lado el alimento físico, porque más que satisfacer mi estómago, Señor, necesito que mi voz sea escuchada en el cielo. Necesito que tú escuches mi oración. Necesito que tú sanes. Necesito que tú restaures. Necesito que tú obres, que tú proveas. Oh, cómo nos hace falta humillarnos delante de Dios. Y hermanos, y sí, en tiempos de ayuno y oración. Mi hijo Aarón tenía como 17 años de edad. Después de un tiempo de reprensión por situaciones que estaban pasando en nuestra familia con él y mi hija Raquel, después de confrontar y hablar con él y con ella, mi hijo salió del cuarto y me dijo, ven papá, quiero decirte algo. Quiero que sepas, papá, que yo no soy salvo. Y no quiero ser salvo. Quiero que sepas, papá, que cuando yo cumpla 18 años de edad, voy a irme de tu vida. Nunca voy a recordarte a ti, ni mamá, ni a Dios, ni a la iglesia. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. No entendía. Yo decía, Señor, pero desde niño él conoce la Biblia, se conoce de memoria cientos de versículos, devociones todos los días. Y hijo mío de pastor, mi esposa les enseñó en casa. Y hermanos, no lo entendía. Yo, ¿qué pasó? Pasamos días sin querer despertar, de mucho quebranto, de mucho dolor. Y sí, a los pocos meses mi hijo se fue de la casa. Karen y su servidor, pensando, y sí, ofrecí renuncia a la iglesia, porque yo no merecía pastorear la iglesia. No queríamos ser mal testimonio a las familias preciosas que me llaman pastor. Ayuné 3 días por la salvación de mis hijos. Y después de ese ayuno, mi hija Sara, la menor, que estaba en West Virginia en un campamento de Randy Taylor, ella fue salva. Ese diciembre en Guatemala prediqué con el hermano Torres una conferencia y estaba orando todas las noches, todos los miércoles a noche, de 12 a 2 de la mañana. Le pregunté si me acompañaba a orar.
Digo, claro que sí. Y oramos y rogamos a Dios por su esposa y también por mi hijo Aarón, por su salvación. Me dijo, Luis, ¿por qué no comenzamos el año con 7 días de ayuno y oración por tu hijo? Él me acompañó 7 días. Y lo vi después en junio. Yo había ayunado otros 5 días y 3 días y muchos días. Me dijo, Luis, ¿por qué no ayunamos 15 días por tu hijo? 13 días y medio en el ayuno, yo manejando de Río Verde a mi casa después de predicar, casi me desmayo de debilidad. No exagero, tuve que hacerme lado de la carretera y quedarme dormido un ratito. Y le dije, Señor, no creo que pueda más, pero Señor, favor, no dejes que mi hijo se pierda. Y Dios me dio paz que había escuchado. Y llegué a una tienda, me compré un Oxxo y un pan, aunque no cumplí los 15 días, pero físicamente no podía más. Y Dios conoce nuestro corazón, nuestra vida. Un mes después de ese ayuno, mi hijo regresó a casa. Un sábado en la mañana me dice, papá, sube favor al cuarto. Me dijo, papá, desperté. Y Dios me dijo que leyese un salmo. Papá, reconozco, mi vida está destruida. Papá, necesito ser salvo. Y tuve el gozo de guiar a mi hijo a los pies de Jesús. Hace 3 años y medio, mi Dios decidió llevárselo al cielo. Podemos estar en paz, con gozo, sabiendo que ya descansó de sus luchas y que está en la presencia del Señor. Pero fue la pura misericordia de Dios, por ayuno y oración. Yo te pregunto, ¿tú realmente deseas que Dios escuche? ¿O nomás oras como los fariseos repetitivamente? Termino ya en 2 cosas muy rápidamente, hermano. Disculpe, hermano Andy, no quiero tomar mucho de... Pero dice 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14. Y buscaré mi rostro. ¿Sabes qué, hermano? Debes, número 4, asegurarte que tu oración sí está llegando al cielo. Dios no escucha tu oración si su rostro está volteado. Si buscares su rostro. Cuando estás fuera de comunión con Él, no escucha oración. Dice la palabra de Dios: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré, Señor, que tú escuches. Voy a buscar tu rostro hasta que sepa que tu rostro ha escuchado mi oración. Y lo dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Mira, nosotros a veces tratamos a Dios como si Él fuera un Santo Claus. Es la verdad. Dame, dame, dame y dame. Cuando Él es 3 veces santo y la majestad de su presencia, hermano, ningún hombre pudiera ver a Dios y vivir. Pero gracias
a Jesús por su sangre preciosa, podemos entrar. Pero Él es santo y pecado en tu vida, cierra los cielos. Pastor, yo no fumo, no tomo, no bebo, no fornico, no adultero. No, pero ¿cómo tienes envidia? ¿Cómo tienes odio? ¿Cómo tienes soberbia? Algunos de ustedes viendo pornografía. Padre Celestial, ¿cómo?